El tema de hoy es el impacto que podría causar el efecto del el hecho de que la famosa licitación de Chevron y las otras asociadas a ella deban interrumpir sus actividades, que ya sabemos genera alrededor de una pérdida, según los analistas, de unos 4.000 millones de dólares. Es impactante para la economía venezolana, pero no solamente impacta en la economía venezolana, sino en otros rubros. Veamos algunos indicadores que nos llevan a pensar a los ciudadanos de a pie cómo debemos de prepararnos precisamente para esta nueva situación. En primer lugar, más del 80% de la población venezolana no está de acuerdo con estas sanciones unilaterales o medidas coercitivas unilaterales. Esto es un esquema que ya tiene 10 años y Venezuela venía recuperándose a raíz del año 2022. Están contando 1.028 sanciones. Esto quiere decir que las sanciones todavía, de alguna manera, siguen afectando la economía, siguen afectando el comercio, siguen afectando a la sociedad venezolana en toda una serie de factores, incluso en el efecto de la comunicación, en los viajes de Venezuela, de los venezolanos hacia otros países y otros ciudadanos extranjeros que quieran venir a Venezuela. Y esas negociaciones que, de acuerdo a las sanciones, no es posible establecer porque no existen convenios en este momento. Venezuela no forma parte del famoso SWIFT, que es la que interconexiona a nivel internacional, a nivel mundial, todos los bancos para operar en las distintas transacciones que tienen los países. Entonces, ese es un elemento verdaderamente impactante en la economía venezolana. El tipo de cambio y la inflación anualizada van a quedar afectadas. Hay variedad de análisis que se han hecho. Hay algunos que consideran el tipo de cambio para el año 2024 cerró en alrededor de 45% en relación dólar-bolívar. Algunos entendidos consideran que en este año, suponiendo que la suspensión del efecto Chevron y los otros aliados estratégicos, por llamarlo de alguna manera, se proyecte a lo largo del año, hablan de una tasa de cambio de 100% y una inflación anualizada que podría llegar al orden del 150%. No nos olvidemos que la inflación anualizada del año 2024 estuvo en alrededor del 48% y un crecimiento que fue mayor al 5%, que fue uno de los mayores crecimientos que hubo a nivel mundial incluso. Y el de América Latina fue el mayor crecimiento que hubo. El otro tema que hay que estudiar y que hay que tratar, y que es un tema que realmente a todos los venezolanos nos toca, es el tema de los ingresos de los trabajadores. Este tema es muy sensible para la población venezolana y es un tema que tiene que tratarse, que tiene que tomarse en cuenta. El gobierno debe de hacer allí todo un esquema de estudio para poder determinar cuáles son los ingresos que en este año los trabajadores de manera promedial se deba tener. El ingreso promedio del año pasado terminó alrededor de $210, el ingreso promedio de los, vamos a decirlo así, del venezolano. Tomando en cuenta lo que se conoce como como estamos en una economía de guerra, estamos tomando en cuenta los bonos de guerra, precisamente por el hecho de que el salario mínimo sigue todavía en un valor de 130 bolívares. Entonces, ese tema, ingreso mínimo, es un tema importante. El tema del salario mínimo es un tema que debe también tomarse en cuenta y estudiarse en este año qué es lo que se debe acontecer con este salario mínimo, que ya sabemos que de alguna manera cada vez que se incrementa la tasa de cambio, este salario se va deduciendo. Y una de las cosas que hay que tomar en cuenta en este caso
es que la gran mayoría, fíjense que este salario mínimo, la gran mayoría de cuando se van a hacer el cálculo de las prestaciones es a través del último salario mínimo. No se toman los ingresos mínimos, porque los ingresos mínimos están afectados por los bonos. Ya eso es toda una discusión que hay, donde se dice que los bonos de guerra también deben formar parte de lo que es el salario mínimo general. Pero el problema es que cuando un trabajador sale de una empresa del trabajo y es despedido, a él se le va a pagar en base a un salario de referencia. Que ese salario de referencia no necesariamente es el salario mínimo, sino que el salario mínimo es el salario que sería el mínimo que debe ganar un trabajador. Pero hay salarios que van hacia arriba. Entonces, pero esos son salarios todavía que son muy pequeños. Entonces, ese elemento hay que estudiarlo porque eso afecta directamente al campo de las prestaciones sociales, que es algo muy importante para el trabajador. Es un triunfo que se tuvo a raíz de la ley orgánica de los trabajadores y trabajadoras que en el año 2012 se aprobó. Un trabajo excelente y ese esquema es un esquema que indudablemente está en el ambiente y que forma parte de esas cosas que el venezolano añora, su salario, un salario digno. ¿Qué está pasando a través del tema de los lobbies en los Estados Unidos con el famoso problema que hay de ExxonMobil y Chevron? Esa complejidad de casos, ya hay toda una serie de narrativas para todos los, digamos, todos los factores. Los que están a favor del gobierno tienen una narrativa y los que están a favor de la oposición radical tienen una narrativa y hay otras narrativas. Se dice que Chevron y ExxonMobil son dos grandes enemigos en el complejo negocio de petrolero y que de alguna manera en este momento el principal lobby que está afectando a lo que está pasando con Venezuela es el lobby que se está utilizando en los Estados Unidos, el grupo de los famosos tres que están allí. Uno de ellos es hijo de uno que fue cuñado de Fidel Castro. La hermana de él estuvo casada con Fidel Castro y ellos bueno, siempre tuvieron esa pugnacidad familiar y bueno, eso nace de ahí. Bueno, este señor, Mario Valar Díaz, es uno de ese equipo. Está también un tal, otro señor y está la señora María Salazar, que están haciendo un trabajo en contra, en este caso, de acuerdo a la narrativa del gobierno, en contra del pueblo venezolano. Y de acuerdo a la narrativa de los opositores, en contra del gobierno venezolano. Pero lo que realmente acontece es que los afectados somos nosotros los venezolanos. Entonces, en este tema de los lobbies hay que realmente lo claro y preciso de esto es que pareciera ser, hay una incertidumbre, no se sabe qué es lo que va a pasar, porque existen lo que se conocen en estos casos, que si la licencia A, la licencia B, la licencia C, la licencia D, que la licencia se puede modificar, que si esto, que si lo otro. Entonces ya ese es un tema que queda para los especialistas que siempre dicen algo y resulta todo lo contrario para después decir precisamente lo que no aconteció. Entonces ese tema es un tema complejo que tiene que ver precisamente con el sistema de gobernanza que hay en los Estados Unidos, donde los lobbies son preponderantes. Y en este caso el lobby más preponderante que hay es el lobby israelita. Y bueno, eso tiene que ver, está atado al tema de lo que se conocen como las salas situacionales de estos lobbies, que son salas situacionales que son utilizadas para crear un mecanismo de narrativa e inducirla a través de la más media hacia la población. No nos olvidemos que la más media ataca directamente la mente de las poblaciones. Entonces, muchas veces, si usted considera que la más media está diciendo algo y usted considera que es correcto, ya usted está atrapado. Aquí lo importante de esto es que
toda noticia usted tiene que desagregarla y dudar de ella y hacer como un estudio para poder determinar si esa noticia es cierta o no. Y ese es un tema que queda para cada quien. Pero ese tema afecta directamente porque la gente cree lo que quiere creer, valga la redundancia. ¿Qué quiere decir esto? Que si una persona o un medio de comunicación dice algo que nos gusta y afecta precisamente a nuestro enemigo, pues nosotros lo aceptamos de una manera ya dogmática. Es allí donde nacen precisamente la cultura de la satanización, que yo digo que quizás a través de los medios de desinformación que hay a nivel mundial, es algo que hace un trabajo verdaderamente espeluznante en la mente de los seres humanos. Por eso es que usted ve gente a través de los medios de comunicación, a través de las redes sociales, bueno, casi que matándose por un problema ideológico, cosa que no debe acontecer, porque las discusiones tienen que tener un carácter realmente de equilibrio. Yo debo ver a mi persona con la cual yo no estoy de acuerdo como un adversario y debo vencerlo a través de unos argumentos, no llegar a una cuestión criminal de que te voy a matar y que yo nos voy a matar a todos tus familiares, y eso son locuras que se ven en las redes sociales. Ese tipo de cosas hay que buscarle la solución. El tema de la deuda y el default de Venezuela es un tema indudablemente importante, que afecta enormemente a nuestro país, y es de criterio que hay que hacerse estudios de cómo se debe hacer en los futuros para poder cancelar, digamos, de manera progresiva la deuda. Hay criterios donde se dice que es importante incluso tener deudas y más deudas, como el caso de los Estados Unidos, que tiene una deuda de 36 trillones de dólares, que es prácticamente casi 1,5 el Producto Interno Bruto de los Estados Unidos. Pero bueno, los Estados Unidos, a través de la Reserva Federal, tienen la maquinita de hacer el dinero, que es el dinero de reserva monetaria. Entonces ahí tiene una fortaleza, aun cuando el gobierno indudablemente tiene lo que se llama una capa, o tiene un tope de la deuda, que justamente eso es lo que está tratando de hacer en este momento el señor Elon Musk, tratar de eliminar ese déficit de tal manera de que esta deuda se vaya consumiendo y se vayan buscando elementos adecuados para que el despilfarro, según él, que hay en los Estados Unidos, cese, y que se utilice parte del dinero en objetivos de interés nacional o de seguridad nacional de los Estados Unidos. Una de las preguntas que hacen, sobre todo los especialistas, es si va a haber hiperinflación. La gente se asusta porque en el año 2016, 2017 hubo ese problema de la escasez, la hiperinflación fue creciendo, y entonces la gente dice, bueno, vamos a volver a caer otra vez en lo mismo. Pareciera ser que no, definitivamente no. Es posible que pueda haber una inflación, según algunos expertos, de hasta 150%. El año pasado fue 48%, y bueno, algunos hablan de 150%, y una tasa de cambio del 100%. Entonces, ese es el panorama que se vislumbra en Venezuela actualmente, de acuerdo al esquema que hay en cuanto a la eliminación, sí o no, de las licitaciones de Chevron y otras asociadas a ella, que le da a la OFAC o al gobierno de los Estados Unidos una gran fortaleza sobre la industria venezolana. El gobierno de los Estados Unidos querrá perder esa fuerza poderosa que tiene sobre la industria venezolana. Ya lo veremos.